no apagó el micrófono, pero no es la forma de cómo un parlamentario debe referirse más encima a un colega suyo. Oiga, y diputado, ¿y no será que está pasando algo con el senador Alamán? Porque lo hemos visto como este último tiempo peleando, como lo hemos visto peleando bastante, con una actitud, usted recién lo comentaba, diputado, que no sé, como que tuvieron una especie de guerra, él y Marcela Cubillo, su mujer, contra usted. Hemos visto los comentarios que han hecho públicamente, lo vimos también el fin de semana. ¿Usted estaba, senadora, también, o no, senadora Rincón? ¿Usted estaba cuando el senador también dijo de que se le iba a regalar plata a quienes no la necesitaban, refiriéndose al 10% de la AFP? Entonces, lo hemos visto como con unas actitudes bastante agresivas, ¿o no? Se lo pregunto a ustedes que comparten más con él. Bueno, a mí me toca compartir con él en el Senado, y efectivamente este domingo me tocó en un programa de televisión donde dijo exactamente eso, y también incendió las redes con sus comentarios. Yo creo, mira, cuando escucho sus disculpas me preocupan, porque dice no nos quedemos en eso y hagamos el debate de fondo. Si es que el problema es que es el debate de fondo el que él considera que son huevadas. Y ahí me preocupa, porque si no entendemos lo que hay detrás de estos proyectos, que son principios, que son directrices mínimas que debe tener una sociedad, entonces caemos obviamente en la descalificación fácil. Y yo creo que tenemos que entender que hay una inmensa mayoría de hombres y mujeres en nuestro país que hacen un aporte diario con su esfuerzo, con su trabajo, que pagan impuestos, no solo los impuestos, ¿no es cierto?, de todo el mundo, sino que es el IVA, el impuesto al valor agregado, sino que además los impuestos que ellos mismos generan, y que frente a una situación crítica de pandemia, donde el deber principal de una comunidad, creo yo, es cuidar a los recién nacidos y es cuidar a las madres que deben velar por el bienestar de ellos, tenemos que tender las redes para que esto sea posible. Senadora, decirle a las mujeres en nuestro país que tienen que optar entre la vida y el sustento, me parece no entender. Yo encuentro que forma y fondo siempre tienen que ir de la mano, y encuentro que hay veces que la forma trasunta lo que hay en el fondo. Aquí voy, cuando el senador Alamán dice le vamos a estar regalando la plata a gente que no la necesita, ¿qué leo yo? Leo una persona que cree que es dueña de la plata y que va a creer que la está regalando como si fuese de su bolsillo. Si yo le pregunto al senador Alamán, ¿la plata la juntó él o la juntaron cada uno de los trabajadores o de los cotizantes que cotizamos en el sistema? Esa plata es nuestra, aunque no la podamos tocar. Punto uno. Y dos, una cosa muy paternalista, como de decisión... patrón de fondo. Como el patrón del fondo. En buen chileno, como el patrón del fondo. Entonces, me parece que ahí como que el fondo de lo que piensa el senador Alamán se transforma en esas expresiones, le estamos regalando la plata a este gallo, está hablando puras huevadas. Es como, soy el dueño, un poquito dueño de la verdad, y muy poco amigo de la conversación o del debate político, que es el que finalmente hace que las cosas mejoren para todos los chilenos. No sé cómo lo ve usted, diputado. Bueno, Connie ha sido un resumen de lo que ha sido quizás los últimos 3-4 días, en donde después de este mismo programa, porque la discusión desde mi lado por lo menos, públicamente empezó en este programa la semana pasada, cuando tocamos el tema del retiro del 10%. Sí, usted se abrió a aquella posibilidad. Sí, lo veníamos conversando con algunos parlamentarios, estábamos viendo las alternativas, y esto tenía que ver con esperar a que el acuerdo entre gobierno y oposición se cerrara, ver cuál era el alcance del ingreso familiar de emergencia, cuáles iban a ser las fórmulas que se iban a usar para los independientes, ¿no es cierto?, para ayudar a los independientes en sus bajas de ingreso. Y bueno, en ese contexto, en el programa acá sale un caso bien particular que demuestra que el ingreso familiar de emergencia, siendo bueno, hay personas que van a quedar fuera, no necesariamente personas de altos recursos. Sí. Pero en el fondo de esto también hay formas distintas de abordar la discusión política, y que son legítimas en la medida que se hagan con respeto. A partir de ahí viene una andanada de acusaciones de ser populista, ¿no es cierto?, de que yo me he ido a la izquierda, etcétera. Y luego tiene que ver también con la forma en que uno quiere plantear la manera en que tenemos que los políticos abordar esta crisis. Hace 3 meses atrás, hasta hace 3 meses atrás, yo insistía con un gran pacto social que creo que es necesario para Chile,
pero cambiamos el qué hacer ante la emergencia y, por ejemplo, con el senador Insulza planteamos que había que hacer un acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia y la crisis económica que venía después. En la misma semana que planteamos eso, el senador Alamán en T13.cl, entrevistado por Paula Valenzuela, dice: no es momento de acuerdos, no hay que juntarse con la oposición, no podemos sentarnos con gente que nos vota en contra, que nos hace acusaciones constitucionales. Eso lo dice el día viernes. El lunes el presidente Piñera anuncia que va a convocar este acuerdo. Bueno, son formas distintas de buscar solución a los problemas de la gente. Yo creo que los acuerdos son necesarios, yo creo que el diálogo es necesario. Cuando digo que me abro la posibilidad de buscar alternativas, si es que no hay otra cosa sobre la mesa, ¿cierto? Para la gente que le disminuyó el ingreso de manera brutal o que está cesante, ¿cierto? Cuando tiene cero ingreso, hay que buscar alguna alternativa para ello y no podemos hacer como que esto no está pasando. Después del programa, yo ya me había reunido con trabajadores de la Cámara de Vehículos, de Comercio de Vehículos Motorizados, la CAVEM, y me decían: mire, diputado, yo ganaba 1,5 millones, todo era comisiones, porque vendiendo autos, digamos, son los trabajadores de la automotora, y me decían: ahora me suspendieron el empleo porque el empleador no está vendiendo nada, y como todo era comisiones, mi sueldo quedó reducido al base, que es el mínimo un poquito más, y como estoy con suspensión del empleo, estoy ganando el 70 o el 60% del mínimo. O sea, pasé de 1,5 millones a 160.000 pesos. Y mis cuentas son por 1,5 millones. Claro. Lo mismo los trabajadores del retail. Diputado, por eso no se entiende las palabras del senador Alamán el día domingo. Voy a ponerlo en un ejemplo para que tomemos el contexto completo. Él dice que va a decir de una manera brutal, y así fue su idea respecto al 10%, dice que y utiliza el ejemplo de la diferencia entre un cotizante de 30 años y uno de 60 años, y argumenta que una persona que sea un profesional joven, que tenga 30 años y que tenga un fondo de 20 millones de pesos, y al lado una persona que tiene 60 años, que tiene los mismos 20 millones de pesos y que en definitiva va a tener la misma ayuda. De esa manera comienza, y después dice que efectivamente, es decir, en una situación en donde tenemos que ir a ayudar a la gente que lo necesita, voy a decirlo en forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no lo necesitan. Esa fue la explicación bien extraña y enredada que entrega el senador Alamán, porque ¿cómo sabe él si esa persona de 30 años hoy día no necesita la plata? Hoy día yo no creo que haya nadie en nuestro país que no haya sufrido una baja de sueldo o sea, la plata familiar haya disminuido, se haya quedado sin trabajo o el seguro de cesantía ya está por la mitad. Entonces, me parece que no hay una lógica ni hay una manera horizontal de ver la realidad. Está totalmente desconectado. O sea, ¿cómo él puede saber si alguien de 30 años puede necesitar la plata o no? Las contribuciones las siguen cobrando, los colegios los siguen cobrando. O sea, la clase media nuevamente tiene que seguir pagando y haciendo todo cuando no está recibiendo lo mismo. Bueno, esto es un problema que está afectando a miles de familias, desde la persona que escuchábamos que ganaba el mínimo, ¿no es cierto?, en el programa, que su señora, su pareja ganaba el mínimo también, hasta profesionales, ¿cierto?, un dentista, un oftalmólogo, un abogado, que ganaba 2, 3, 4, 5 millones de pesos y hoy día está en cero, lleva 3, 4, 5 meses en cero. Entonces, esas realidades de personas que cotizan, ¿cierto?, que tienen una emergencia, que están pasando esta emergencia, que van a terminar la crisis, ojalá recuperar sus ingresos, su trabajo, nos obligan a darle respuestas hoy día. Yo agradezco, y el gobierno está trabajando en una propuesta para ellos que probablemente vaya por la vía de los créditos blandos, 0% de interés, etcétera, pero con todo negarse a la discusión de que los fondos son de las personas, de que en un caso de emergencia como este, la persona pudiera pedir que se retirara un porcentaje o un monto, como señaló Joseph Ramos, y tratar ese debate como populista, como irresponsable, muchas veces viniendo de gente que no está pasando ningún problema, de la comodidad del hogar, del hogar calefaccionado. ¿Cómo decirle al trabajador o a la persona: usted no tiene derecho a pedirme eso? Hay varias cosas, una mirada muy paternalista que supone que la persona va a sacar la plata con un suntuario, se va a comprar un televisor, no sé qué va a hacer con la plata. Claro. Y luego de eso, el pensar que todo esto siempre es populismo y es malo, pese a que, por ejemplo, Australia está haciendo esto.
Australia, que no es un país precisamente de la órbita soviética, que tiene un gobierno bastante razonable, que le ha entregado muchos recursos estatales a sus habitantes, pero ahora dice, ok, tengo límites en lo que puedo dar, y le está permitiendo a los trabajadores, a los ciudadanos australianos, retirar $10,000 australianos para poder enfrentar la crisis COVID. Eso dice la ley que se aprobó, en donde le permiten a los ciudadanos hacer esto. Entonces, el nivel de descalificación que hay para impedir la discusión a mí me sorprende muchísimo, porque se busca impedir la discusión, se busca bloquear la posibilidad siquiera de razonar lo que se está planteando.